Los temas en tendencia. Que son virales en las redes sociales. En Al Día. Presentado por el Banco de Venezuela. Donde el mayor valor eres tú. Comunicaciones Gran Caribe. Somos TGC, somos futuro. Muy buenas tardes, listos como siempre a esta hora, a la misma hora de siempre por las pantallas de Venezolana de Televisión, el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Mira, teníamos ratico que no salíamos los lunes por la dinámica informativa. Así es. Justamente. Sí, casualmente, Jocelyn, se ha dado mucha información estos últimos días. Podemos dar como un resumen ahí informativo de los últimos acontecimientos. ¿Qué es lo que ¿no? ha pasado? Exacto, especialmente al día. Bueno, hemos estado durante la semana pasada también dando la cobertura de estos eventos que se han dado, ¿no?, en el territorio nacional, porque a pesar de las amenazas, a pesar de todo lo que está sucediendo, el alistamiento militar y todo lo que ya sabemos, ¿no?, con el tema de las amenazas y todo lo que está haciendo Estados Unidos, que pues, precisamente hace unos minutos veíamos el desarrollo, ¿no?, de lo que es esta Asamblea General de Naciones Unidas, que Venezuela también ha alzado ya su voz, ha exigido incluso al Consejo de Seguridad que retire, ¿no?, que ya Estados Unidos que retire sus amenazas, su equipamiento, ¿no?, militar que ha desplegado en el Mar Caribe, precisamente que representa una gran amenaza, además sin fundamento. El presidente Nicolás Maduro ya emitió incluso una carta al presidente Donald Trump, a quien le ha expresado su respeto, que pueden tener diferencias políticas, pero que no debe llevar estas diferencias, obviamente, a una escala militar y además sin ningún tipo de argumento. Eso ya lo ha reiterado en diversas oportunidades. Entonces, bueno, hemos visto de todo un poco, sin embargo, en Venezuela se siguen desarrollando todas las actividades. Mira, interesantísima esa carta que mencionas antes de avanzar con nuestra dinámica, porque ciertamente seguimos desarrollando nuestra vida tal como nos caracteriza a los venezolanos, con mucha alegría, eso sí, con mucha alerta, preparación como corresponde además, y con ese sentimiento patrio por el cual nos movimos todos a alistarnos y a responder de una manera, digamos, muy alegre pero muy firme este nuevo ataque de Estados Unidos contra nuestro país y contra esa verdad incluso que el presidente Nicolás Maduro detalla en esta carta, en esta misiva enviada el 6 de septiembre, que bueno, ha sido filtrada por algunos medios estadounidenses, así que el gobierno venezolano decidió también publicarla para que todo el pueblo venezolano conozca allí cómo se detalla incluso el número de aeronaves, por ejemplo, que se han detenido durante este año en cuanto a todo este tema de las sustancias ilícitas, por dónde circulan generalmente estas sustancias, además qué ha hecho el gobierno venezolano en esa lucha justamente contra el narcotráfico, desmintiendo un poco toda esa bandera y toda esa falsa narrativa, ese fake news exacto contra nuestro país, que bueno, busca posicionarlo justamente en estos países cuando incluso instancias, organismos internacionales han determinado que Venezuela no es un territorio ni de producción, ni de tránsito además de estas sustancias y que lo que hemos visto, además, vale destacar por parte de las autoridades venezolanas, es un despliegue impresionante, no visto en años anteriores, justamente en esta lucha contra el narcotráfico. Pero tú decías algo que es fundamental. Nosotros seguimos en nuestra dinámica, hablábamos, por ejemplo, de este evento de telecomunicaciones que se desarrolló en nuestro país, se habló del incremento incluso en este sentido. Más de 140 empresas nacionales e internacionales. Sí, privadas. De hecho, hablábamos incluso de la habilitación de Conatel a nuevas operadoras privadas en más de 280%. Es decir, hay un país que sigue trabajando en pro de nuestro desarrollo y obviamente está ese combate que se hace contra esas cosas que se dicen de nosotros a través de las redes sociales, a través de esta mediática internacional y a través de estas figuras que han sido claves. Pero si pudiésemos, digamos, categorizar o etiquetar esta tibieza de decir una u otra cosa contra nuestro país, yo creo que la respuesta ha sido como muy firme y muy cuidadosa, que es algo que destaca además del gobierno venezolano, que ha sido como muy meticuloso en decir una u otra cosa en este sentido, justamente cuidando ese respeto y además cuidando esos detalles en temas que son tan delicados para nuestro país, pero que no tenemos nada que negar ni que ocultar, que digamos que así lo han demostrado las acciones incluso del gobierno venezolano. No, y el alistamiento se ha mantenido, ¿no? También a través de esta plataforma Patria, incluso hemos visto al presidente Nicolás Maduro hacer esos recorridos en los circuitos comunales, también los pescadores, todos los sectores también están animados en ese sentido y algo quizás en su dinámica habitual. Que forma parte de esa narrativa que tú decías, quienes todavía mantienen la tesis de que aquí hay una dictadura, por ejemplo, veíamos ahí muy cerca también de la Fitel Ben, el Estadio Monumental, Nicky Jam, sold out, es decir,
el concierto repleto. Cuando salía de ahí después de cubrir la pauta De en Al Quitellán. Día, bueno, no, me costó salir porque, o sea, era increíble la cantidad de carros, la cantidad de personas que estaban asistiendo a este concierto. Obviamente, si las condiciones en Venezuela no están dadas, porque entonces artistas como de la talla de Nicky Jam, que es un artista internacional, estaría llenando y además la gente disfrutando de este gran concierto, ¿no? Interesante analizar, exacto. Sobre todo ese espíritu que seguimos manteniendo, pese a lo que se diga en nuestro país. Yo creo que la gente, usted que nos está viendo, anda en su dinámica de qué hacer, cómo resolver, haciendo aquí, trabajando aquí, y con ese espíritu que nos caracteriza, que es ese, pues, de mucha alegría. Alistamiento en la doctrina bolivariana Y es otras nuestro cosas. capítulo de hoy. Y otras cosas. Bueno, vamos a presentar a nuestros invitados para que ellos también puedan analizar con nosotros el contexto de lo que está sucediendo, además de las últimas declaraciones, los acontecimientos que están sucediendo en pleno desarrollo en este momento. Adelante. Ajá. ¿Qué pasó? Bueno, vas tú, ok. No. Alistamiento de la doctrina Atento. bolivariana. Tenemos acá dos amigos de la casa, Hernán Olivi, especialista en seguridad y defensa de la nación. Bienvenido a este podcast. Hola, profe, ¿cómo está? Muchas gracias. Bueno, agradeciendo esta nueva invitación para disertar y acompañarnos. Por fin. Sí, por fin, claro. Sí, buenas tardes a todos. Y me gustaría aprovechar el momento para presentarles un saludo de mi general de brigada, Pompeyo Torrealba Rivero, presidente de la Sociedad Bolivariana de Caracas y diputado de la Guayana Esequiba, y conforme a palabras de nuestro comandante en jefe, el sabio de la Guayana Esequiba. Saludos, Sí. mi general. También Y se... de la doctora Mireya Leal Bullón, que ha estado por aquí, y ella es Sí, en presidenta nuestro de la podcast. Sociedad Bolivariana de Caracas. Y un saludo también muy especial al agrupamiento popular de defensa integral de La Vega. Un saludo a la gente de La Vega, Alisté claro que sí. recientemente en ese ABDI, y ese pertenece a la Milicia Nacional Bolivariana, y Excelente. donde el pueblo puede, la patria se crece. Así Miren, es. bueno, saludos a esa gente que nos está viendo también de La Vega. Saludamos también a otro amigo de la casa, Néstor Bastidas, PhD en Seguridad y Defensa Integral. Néstor, ¿cómo estás? Muy bien, agradecido por su invitación y pues nada, muy animado por todo esto que hemos venido desarrollando en las últimas semanas. De verdad que sí, ha sido un compromiso en todos los niveles, desde el comandante en jefe hasta, bueno, todas como las decía el instancias. profesor, en las comunidades, cada quien está atento, cada quien está integrado, cada quien quiere asumir un rol y tiene la disposición a asumirlo. Y bueno, hay otro elemento importante también, que era lo que tú comentabas. Nosotros vamos de frente con el compromiso que tenemos en materia de seguridad y defensa, pero no por eso vamos a perder nuestra esencia. Cumplimos con lo que tenemos que cumplir todos los días, pero con un ojo abierto y uno cerrado, pendiente, qué se está moviendo, qué estamos haciendo, qué hace el enemigo. Néstor, No perdemos de vista nada, pues. Eso es una capacidad del venezolano, Néstor. ¿Cómo analizas eso? ¿Cómo mirar esas dos realidades y analizarlo en el contexto en que estamos viviendo, pero que ya nos ha sucedido en otras oportunidades? Como por ejemplo, cuando arreció el tema de las medidas coercitivas, las mal llamadas sanciones. La gente, bueno, tenía una necesidad, pero salía igual a la calle a resolver. Esa persona en el Consejo Comunal, cuando el tema del sabotaje al servicio eléctrico, también la gente estaba en la calle, solidaria, ¿no? Es una capacidad adquirida Es a correcto. lo largo de la historia. Y para responder a tu pregunta, yo la seccionaría en dos partes. Sí, es una cualidad del venezolano, pero dentro de la venezolanidad hay quien tiene más preponderancia en esas cualidades, quien tiene un desarrollo fenomenal de la atención dividida, y creo que a uno, ¿sabes? Uno lo va aprendiendo con el paso de los años, que es la mujer venezolana. Sin duda. Gracias. ¿Ok? De hecho, lo conversaba hace un rato con un gran amigo, un compañero. O sea, siempre nos dicen que la sociedad venezolana es paternalista y tal. Creo que hay que hacer un análisis, hay Una que hacer una revisión exhaustiva. retrospección. Detrás de cada gran personaje masculino, vamos a decirlo así, siempre hay una protagonista que está ahí, tú sabes. Yo no diría que detrás, yo diría que al ladito caminando ahí de la mano. Bueno, considerando que son mujeres, están en todo el espectro multidimensional, arriba, abajo, observan todo.
pero innegablemente sí es una condición del venezolano estar alerta a todos los elementos que circunscriben su realidad, a lo que puede ver, a lo que no puede ver, y más aún cuando son situaciones de alerta como en este momento, indiscutiblemente el venezolano va a agudizar todos esos sentidos, esas capacidades, fortalece sus redes, ¿sabes? Sus redes de interacción, no solo con los que están aquí dentro, sino con los que están afuera. Entonces al final operamos realmente como lo que somos, una gran nación. No importa dónde te ubiques, vas a estar bien empapado, bien documentado de qué hacemos, cómo lo hacemos y cuál es la disposición de nosotros. Y aquel que está lejos del territorio también se hace parte de esta dinámica que estamos viviendo actualmente. O sea, el que crea que los venezolanos nada más estamos aquí y no hay gente en Washington, por ejemplo, atenta al desarrollo de los acontecimientos en Nueva York, Los Ángeles, está muy equivocado. O sea, estamos en todas partes. El venezolano está en todas partes, más que todo ahora. Además que yo no sé cómo lo miran ustedes y ahí quiero preguntarle, profe, cuando se dan estos momentos que han sido varios, o sea, yo creo que incluso enumerarlos es bastante complicado porque no solo a lo largo de estos 25, 26 años, sino en este último año ha venido un acontecimiento tras otro y quizás podamos pararnos sobre algunos para determinar cierta importancia, ¿no? Pero ese sentido de la identidad, ese sentido de pertenencia, esa conexión parece aumentar no solo en los venezolanos que vivimos esta realidad dentro de nuestro territorio, sino quienes están afuera y ven con un sentido de conciencia y de reflexión, justamente se conectan con ese sentido de identidad y sentido de pertenencia. Cada vez que suceden estas cosas, cada vez que se ataca, bueno, nuestra bandera, nuestros valores, digamos nuestros puntos de identidad, o sea, nuestra esencia como pueblo venezolano, ¿cómo lo mira usted? Y eso forma parte también de la doctrina bolivariana, ¿no? Claro, Hay que preguntarlo. por entonces. supuesto. Pudiese ser sí. incluso doctrina bolivariana, doctrina Monroe, ¿cómo se ubican ambas en este contexto? Sin embargo, es muy importante tomar en cuenta lo que es la doctrina bolivariana, porque Bolívar es el modelo, Bolívar es el ejemplo a seguir, es el faro guía que orienta pues todos los esfuerzos del pueblo venezolano. El pueblo venezolano, inspirado pues en la doctrina bolivariana, ha salido adelante y ha dominado y ha, bueno, pues ha sido caracterizado como gente de otro planeta. Hay otras... Extraordinario. Sí, extraordinario completamente. Sí, y de hecho, la mejor manifestación de lo que representa el potencial venezolano está en el miedo de los Estados Unidos, en el miedo del gobierno de Estados Unidos, porque el peor enemigo de Estados Unidos es el miedo. Y fíjate, hay libros sagrados que dicen que cuando se le impone, se le opone y se crea una barrera potencial de resistencia ante ciertos, entre comillas, oponentes, esos oponentes, bueno, pues utilizan y emplean todo el caudal de recursos que tienen contra ti, porque realmente se sienten amenazadas por tu potencial. No es posible, pues, y es ilógico, y uno como militar que conoce, pues, lo que llaman el principio de economía de fuerza. En el principio de economía de fuerza uno utiliza los recursos conforme a los factores que enfrenta. No es posible, pues, diría yo, a buscar un misil para matar una mosca. Entonces, cuando hay esta evidencia, uno se da cuenta claramente que ahí hay algo a los que le temen y es al potencial del gentilicio venezolano, porque nosotros hemos traspasado fronteras. No hay ningún otro país en el mundo que haya traspasado fronteras. Y con respecto a la doctrina del Libertador, el Libertador es el único que hasta el momento ha sido declarado Libertador. Mire, fíjense, usted hace eso y yo recuerdo una nota que leí hace unos días sobre un informe que develaba que, por ejemplo, de 1970 hasta nuestros días, entre las sanciones aplicadas por Estados Unidos, la Unión Europea, no sé qué, 38 millones de personas han muerto. Es decir, nosotros podemos contar esta historia de lo que ha hecho nuestro país y la historia de ellos está marcada por ese tipo de situaciones, por eso no se difunde, digamos, a través de los medios. Desde ese famoso ahogar la economía chilena cuando estaba Salvador Allende hasta nuestros días, ¿no? Sí.
Bueno, Esa es la que- historia, un poco Sí, de no, lo y que eso han ha marcado hecho, la sobre todo el diferencia superglutamato. en Venezuela, porque nosotros nos han aplicado todas las fórmulas, todas las estrategias, todos los guiones, todas las matrices. Bueno, pues hemos pasado por todos los autores, los teóricos de pensamiento estratégico de Estados Unidos, entre ellos el llamado Gene Sharp, que lo que hizo fue una copia de un escrito de un coronel europeo. Entonces, ninguna de esas fórmulas ha funcionado, incluyendo la estrategia número 189, que es la del gobierno paralelo. No han podido ni podrán. Ahora, en ese sentido, me gustaría que en esto pudiéramos también un poco definir, ¿no? Cuando hablamos de la doctrina militar bolivariana, ¿a qué hace referencia? ¿Cuáles son aquellos principios, aquellos valores fundamentales de esta doctrina militar que se aplica actualmente en Venezuela, ¿no? ¿Y qué precedentes deja este alistamiento, por ejemplo, de tantos venezolanos en la milicia? Es correcto. Fíjate, hay algo muy bonito. Vamos a integrando las ideas del profesor. Hay algo muy bonito que es en el metasentido de todos los de la denominación de todos los documentos importantes del Estado venezolano. La doctrina militar bolivariana tiene, por supuesto, como su nombre lo indica, como referente a Simón Bolívar. Pero tenemos que recordar que los hombres más ilustres y más avanzados del continente americano no han sido otros sino venezolanos. O sea, recordemos, o sea, los sustantivos con los que suele referirse aparte de su nombre, el libertador, o sea, Simón Bolívar, el libertador, como acaba de indicar el profesor, es el único ser humano en lo que llevamos registro de la historial que ha sido definido como tal y reconocido como tal. Si vemos a otros próceres, también inspirados en el sentimiento, en el pensamiento, en el proceder, en la conducta del libertador, tenemos, por ejemplo, a Antonio Guzmán Blanco. ¿Y cuál era su apelativo? El Sol de América. ¿Okay? O sea, era... Y así vemos al caso de Simón Rodríguez. ¿Y con quién lo comparan? Es el Sócrates de América. O sea, los apelativos más magnánimos, los referentes más importantes en la historia de la humanidad siempre han recaído en personajes venezolanos. Ahora, para responder a esa pregunta que tú me acabas de hacer, ¿de qué está hecha la doctrina militar bolivariana? Fundamentalmente de ejemplos, de valores, de principios, de formas de ver el mundo y la realidad, de cómo interactuar con la otredad, con el otro, sí, el estudio del otro, ¿ok? Cómo funciona, cómo se desarrolla, cómo evoluciona. Un reconocimiento de la historia también. Y eso trae implícito reconocer al otro, y trae implícito pues reconocer todo su bagaje, su holocognición, la forma en la que ven el mundo, que eso no se construye en un día, eso se construye durante miles de años. O sea, decía un profesor recientemente, existen registros de que Venezuela está poblada hace 22.000 años. Hay civilización en Venezuela hace 22.000 años. Nuestra tradición, nuestra forma de ver el mundo, que está asociada al europeísmo y a la africanidad, tiene 500 años. O sea, nos llevan ya como 170 siglos de ventaja todos los que estaban acá. Claro. ¿Sí me explico? Entonces, la doctrina militar bolivariana está identificada con todos y cada uno de estos elementos, con los elementos indígenas. ¿Por qué? Porque la manera en la que tú vas a enfrentar a un enemigo como Estados Unidos no es de la forma en la que vienen los manuales de la Escuela de las Américas. Eso es imposible. O sea, yo no voy a derrotar a mi enemigo con las reglas que él me está imponiendo. Entonces yo tengo que definir en esa doctrina militar unas reglas nuevas que me den la ventaja a mí. O sea, y recordará a mi coronel que hay frases o hay términos técnicos muy específicos que hablan sobre la doctrina del bando débil, que al final es un eufemismo porque no es ni un bando y tampoco es débil. Si tú controlas tu territorio, que era lo que hablaba Bolívar, y fue la manera en la que Antonio José de Sucre pudo ganar la batalla de Ayacucho, te darás cuenta de que no eran bandos, nunca hemos sido un bando y tampoco somos débiles. Ahora, ¿qué fortalece de estos momentos que decíamos hace un rato? Hemos transitado por varias cosas. ¿Cómo han fortalecido esos momentos
más actuales, incluso más relacionados con nuestras generaciones, a esta doctrina. Esto lo vamos a conversar al regreso de esta pausa. Pero antes... Es momento de publicidad con el Banco de Venezuela y nuestros amigos de Telecomunicaciones Gran Caribe. Y es que tienes un negocio y quieres llevarlo al siguiente nivel. Con el Banco de Venezuela aceleras con todo lo que necesitas. Punto de venta, tasas preferenciales, pagos con QR y tarjetas. Además, podrás aumentar tu facturación con incentivos como paga y pégala e incluso optar por un crédito. Porque para el Banco de Venezuela el mayor valor eres tú. Telecomunicaciones Gran Caribe, TGC, se ha posicionado como un referente en el mercado de telecomunicaciones regional, impulsando la conectividad a través de nuestro sistema de cable submarino ALBA 1. Nos dedicamos a potenciar las telecomunicaciones en Venezuela, Cuba y Jamaica, contribuyendo al desarrollo económico y social de la región. Ofrecemos una gama completa de servicios diseñados para satisfacer las demandas del mercado global. Nuestros servicios incluyen transporte de capacidades de voz y datos, extensión de capacidades a cualquier ubicación global y transporte de capacidades incluyendo un puerto IP. Nos adaptamos a las necesidades de nuestros clientes ofreciendo soluciones personalizadas y eficientes. Somos TGC, somos futuro. Bueno, estamos de vuelta. Señores, ¿qué pasó? No, ¿Te tocaba a ti o me tocaba a mí? Te tocaba a ti porque dejaste una pregunta en la pausa, ¿te acuerdas? Ah, me recordaste eso. Sí, conversábamos con Néstor, el profesor Olivi, acerca de cómo ha sido todo esto de todos estos días. Han pasado tantas cosas además y en eso pues continúa nuestra dinámica del pueblo venezolano, saliendo a las calles, saliendo a conciertos, en la dinámica del trabajo sobre todo, que de hecho es la más importante, el crecimiento económico, afianzando pues algunos sectores. Y hablábamos sobre todo del tema de la doctrina militar venezolana, Néstor, en la parte anterior, y yo te mencionaba como, o sea, hemos tenido varios eventos en tan corto tiempo, como esos, si tienes o si pudieses puntualizar alguno de ellos, que nos lleve a pensar que han modificado o le han sumado elementos importantes al tema de la doctrina bolivariana, de la doctrina militar bolivariana, lo que decíamos hace un rato. Se han ayudado también a transformar. Tú hablabas incluso de que con nuestras propias reglas, ¿no? ¿Cómo ha sido todo ese proceso? Y si podemos puntualizar ciertos momentos que han sucedido, que han sido tantos que a veces hasta... Es difícil hacerlo de manera cronológica, ¿no? Sido Cuando 25, pensamos, decimos, ¿han transcurrido cuántos años? Sí, Bueno. pero Mira, ese han sido cronológica 25, tiene un punto 20. de partida. Sí, Ok. Y ahorita se los comento. sí, han sido, mira, 20, 25 años muy, muy fuertes. Entonces, vamos a tomar como referencia, ya te lo diría así, del decreto Obama 2017 para acá, Que marcó con el tema de las medidas coercitivas unilaterales. Fíjate algo, todo el espectro militar, como el resto de la sociedad, necesita elementos para funcionar. En el ámbito militar, eso lo llamamos sostenimiento logístico. Okay. Entonces, nosotros tenemos 10 niveles o 10, una clasificación de 10 rubros. O sea, o ahí agrupamos 10 cosas que son vitales para que nosotros podamos desarrollar nuestras operaciones de seguridad y de defensa integral de la nación. La sociedad también. Pero todo este asunto del decreto Obama, las medidas coercitivas unilaterales, todas las medidas que implementó Biden en contra de Venezuela y Donald Trump en su momento, entonces, ¿qué ha venido a jugar? A materializar algo que estaba en el papel, pero no habíamos tenido la oportunidad de consolidarlo más. Okay. Porque en un principio con el comandante Chávez lo vimos. ¿Y qué es ese elemento? La unión cívico-militar. O sea, la unión del mundo no militar con el mundo militar. ¿Para qué? Amalgamarnos para hacerle frente a todas las amenazas que se ciernen sobre el país después de que ya era inexorable el ascenso del comandante Chávez al poder. ¿Sí me explico? Ya del decreto Obama para acá fue como un intento de romper. Y arreciarla, ¿no? También. Sí, o sea, ahí se aumentó la apuesta. Sabes que cuando tú juegas póker, tú te arriesgas. Ellos se fueron arriesgando, pero lo que no saben es que con nosotros siempre pierden. ¿Cómo Pero, respondemos? profesor, La sí. capacidad de Exacto, no respuesta. puedes estimar cómo el venezolano va a responder, porque era lo que mencionamos al principio. En esa doctrina militar, cuando tú metes o introduces los elementos no militares, va a ocurrir cualquier cosa. Cuestión que no le pasa a ellos, que solamente es la dimensión militar. Entonces, cuando tú integras al civil, al policía, al bombero, al enfermero, con la acción más específica de un militar, el resultado por lo general va a ser favorable. Pero lo más increíble de todo es que no sabes cuál va a ser ni cómo se va a manifestar. Simplemente que el resultado va a ser a favor, en este caso, de nosotros.
¿Sí me explico? Sin embargo, hay que hacer ahí un ejercicio de análisis prospectivo, Ok. porque los esfuerzos se hacen, no es porque no se sabe hacia dónde llevar, Es a dónde ir. correcto. El esfuerzo se hace porque nosotros vamos a la victoria. Es correcto. Es nuestro fin último. O en las negociaciones nuestra máxima aspiración del acuerdo negociado. Entonces, que estamos hablando de la temporalidad, es importante recordar que nuestra soberanía y el ímpetu del pueblo para defender su soberanía, su territorialidad y todos pues, los logros alcanzados de aspectos sociales viene desde el año 1811, el 3 de julio de 1811. Fíjense, 2 días antes de la Declaración de Independencia, hubo la Declaración de los Derechos del Pueblo. Y el artículo primero de la Declaración de los Derechos del Pueblo dice: la soberanía reside en el pueblo. Y desde 1811 se ha ido repitiendo, consolidándose esa idea, tanto que nuestra Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela está establecido muy taxativamente. Y todas las actividades que se han realizado en relación al darle poder al pueblo están orientadas en el reconocimiento de esa soberanía, de que el pueblo sepa y esté consciente después que ellos tienen ese potencial. Cuando estaba hablando de la unión cívico-militar, yo pienso pues que hay que reforzar esa idea. Ciertamente dijiste amalgamiento. Amalgamiento. Sí, el amalgamiento implica la fusión ¿Qué es lo que ha de pasado? los elementos. Exacto. ¿Verdad? Y de esa fusión es lo que estamos hablando en estos días, de la fusión popular, militar, y policial. ¿Por qué? La fusión, en la unión, va uno y va el otro. Eso ha Van fortalecido los a dos su como un juicio equipo. esa doctrina. Correcto. Pero en la fusión va todo amalgamado como un solo elemento, como un solo frente de poder. Es correcto. Y es una mayor fortaleza y yo pienso que eso está soportado cuando mi comandante Chávez sacó las primeras líneas estratégicas. Se hablaba del hombre nuevo De la mujer nueva. y la mujer nueva, por supuesto. Mosca. Entonces, no, claro, sí, es Sí. muy importante tenerlo en cuenta porque la mujer tiene un gran potencial y los caballeros no podemos vivir sin la presencia de las damas por muchísimas razones. Eso Sí, es correcto. determinante incluso desde los tiempos de la independencia. Desde el Así origen. es. Claro, desde Así es. mucho antes. Sí. Porque incluso pues desde la conmovisión religiosa se tiene a la figura, a la dama como un elemento esencial, desde esta señora, bueno, con el interín se me Bueno. puso el nombre, pero Semiramis, que era la esposa de Nimrod, el primer rey con corona y señalado por nuestro padre libertador en el Congreso, en el discurso de Angostura. Es correcto. Y aquí, antes de la llegada de los conquistadores, había una mujer. O sea, según la cosmovisión de indígena, no solo venezolana, sino de América, había una figura. Esa figura que representaba el vínculo entre todos los dioses de todas las cosmovisiones y espiritualidades indígenas con todos los que estábamos aquí, pues, en la tierra, los terrenales con plano. los seres celestes, los que nos habían creado, por ejemplo, Amalivaca existía, cómo se comunicaba Amalivaca con las tribus cariñas, las tribus caribes y todos estos pueblos que habitaban la costa norte del río Orinoco, con los guaraos, los pemones, ¿cierto? La cosmovisión guarao es, yo creo que una de las más hermosas que tiene el mundo indígena, la dimensión indígena venezolana. Pero bueno, Y venimos de ahí. hecho, la figura de autoridad dentro de muchas civilizaciones indígenas, no culturas, civilizaciones indígenas prehispánicas, son mujeres. Pero yendo al tema de cuál era ese vínculo entre los seres celestiales y los seres terrenales, era una mujer. Y esa mujer se inmortalizó en una canción
de Tite Curé Alonso, que es Anacaona. Ahorita no recuerdo Anacaona. Exactamente. Después dice que no canta. Exacto. Mira, Anacaona, de hecho, Ahorita era buscamos el Anacaona era familia del India, del de mestizo. raza tibana, Exacto. ¿qué decían? Ay, Anacaona fue, bueno, eso lo dejo como tarea porque es Para otro un tema podcast. oscuro de la historia entre los hispanos y los Historia no contada. americanos. De la historia no contada. Ella es ascendiente, ella es familia del que llaman el mestizo, de Diego de Lozada, que funda Caracas. Mira, hablando también del tema de la unión, ¿no? Quisiera que también pudiéramos hablar un poco sobre estas manifestaciones de rechazo en cuanto a el escenario que se plantea de guerra en nuestra región latinoamericana, y hemos visto, por ejemplo, las voces de Gustavo Petro, de Colombia. También hemos visto incluso Firmes, rechazar además. Claro. todo esto, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, y bueno, haciendo también honor a esta gran Colombia. Lamentablemente ahora en Ecuador gobierna, ¿no? Un gobierno que abiertamente títere y servil al imperio norteamericano, ¿no? Pero también analizar un poco esto y cómo asume Venezuela también esa posición en cuanto al nuevo orden mundial y el respaldo también que se le ha dado de manera Claro, sí. abierta, solidaria, de gobiernos, por ejemplo, como de Rusia y de China, ¿no? Grandes aliados. Es Es que, correcto. fíjense que Venezuela ha marcado la pauta en el impulso hacia la multipolaridad. Entonces, en el trabajo que se ha venido realizando con la diplomacia de paz, una de nuestras mayores fortalezas, y es algo que estuvieron atacando en su momento, ha sido nuestra consolidación en el ámbito internacional, el abanico de las naciones. Bueno, pues en el caso pues del movimiento de países no alineados, la misma ALBA, la CELAC, ahí Venezuela no está solo en el ámbito no está solo en el ámbito internacional, y ciertamente ha marcado la pauta y ha ido liderando esta iniciativa de manera tal que Venezuela, bueno, ha sido candidato a entrar en el grupo BRICS, ya estuvo en su momento en el Mercosur, que por razones que todos conocemos no ha continuado, pero Venezuela ciertamente se ve en este momento en el ámbito internacional, y por eso es que hay un imperio que lo ataca. Es que yo justamente, incluso más allá de lo que se ha dicho también por un hecho de recursos, de posición geográfica, de una cantidad de elementos allí, yo creo que también ha sido la posición de nuestro país ante determinadas situaciones. El hecho de levantar la voz y decirle no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, Así mismo y es. me parece que desde el sur global puede existir una alternativa distinta. Creo que eso ha sido determinante también para el ataque, Néstor. Sí, debemos recordar el tema de la cumbre de Montevideo. El profesor, que es más docto en temas de historia, muchísimo más que yo, pero fue en esa cumbre de Montevideo donde el presidente enterró literalmente al ALCA y le Claro, dijo en su sí. cara al presidente de Estados Unidos, bueno, ALCA al carajo, pues. Pero ¿qué ocurre? Bien como has dicho tú, no solo ha sido con el tema de la integración, entre comillas, eso no tiene nada de integración, eso es ir juntos y después sacrificar al que tiene al lado, que es la dinámica del comercio internacional estadounidense, y que va siempre acompañada de una agenda de política exterior. Pero ¿con qué se ha manifestado siempre Venezuela? ¿O a favor de qué? Justamente de que no haya un solo centro de poder. Inclusive en la Guerra Fría, Venezuela era uno de los pocos países del mundo que intercedía entre los dos bloques hegemónicos, y eran respetadas su posición por ambos, muy aparte de la realidad muchas veces oscura que había en la política interior venezolana, pero la opinión de Venezuela era una opinión respetada a nivel internacional, tanto por los actores del bloque soviético como del bloque estadounidense. Tanto así que nuestros personajes más elevados durante la Guerra Fría eran referentes culturales en Europa. O sea, ¿por qué el vínculo con, por ejemplo, Le Monde Diplomatique? O sea, él es vamos a decirlo así, él es una esta institución, porque no es solo un periódico ni un editor, esta institución francesa que representó durante décadas la luz para la izquierda, que ha venido a representar un validador del rol que ha jugado Venezuela. ¿En pro de qué?
bueno, de la diversidad cultural, de la diversidad de opiniones, y me atrevo a asegurar que cuando estaba este asunto que llega, o sea, cuando estábamos recién, la Revolución Bolivariana recién estaba en el poder, nadie hablaba de un mundo multicéntrico ni pluripolar. Ni pluripolar. ¿Quién esgrimió esa bandera? El comandante Chávez. Ni porque otros organismos con visiones completamente distintas. es lo que existía, hasta donde la memoria me permite recordar, y que me corrija el profe, era el G77, que después se medio transformó en el movimiento de países no alineados, pero todos seguían ¿qué corriente? La corriente neoliberal de los mercados estadounidenses y la dinámica dictada por Londres. Cuando llega alguien de Sabaneta a la presidencia de Venezuela, ¿qué les da? Le da, compañero, esto no puede ser dos opiniones encontradas y que nos arrastran a los demás. Claro. ¿Sí me explico? Néstor, quisiera y también el profe, al regreso de esta pausa que tenemos que hacer, que pudiéramos también profundizar un poco sobre la segunda pregunta que le hacía, ¿no? Aparte de, como le decía Jocelyn, ese fortalecimiento del sur global, también ver un poco sobre lo que ha sido el respaldo y la respuesta, ¿no?, que ha dado ante las amenazas que sufre Venezuela, China y Rusia, aliados importantes de nuestro país. Y tenemos un contacto por allí. ¿Ah, sí? Vamos a ver. Bueno, sí. se vienen Me dicen que cositas. sí, puede ser. Se vienen Pausa, ya cositas. venimos. Bueno, señores, estamos de vuelta acá en Al Día, una Al Día internacional. ¿Sabes una canción del Gran Combo? Se me fue, bendito se me fue. Pero cántala, pues. Pa' allá, pa' Nueva York. Mira, tenemos a María Gabriela Rodríguez. Está en la Asamblea General de las Naciones Unidas, está dándole cobertura a este evento al Día Internacional. María Gabriela, estamos contigo, te escuchamos. Cuéntanos, ¿cuál es el balance a esta hora de esa reunión tan importante? Además, ¿cómo ha sido la postura de Venezuela? Adelante, te escuchamos. Gracias, Roger y Jocelyn, en su programa El Día Venezolana de Televisión. Lo que ven en la pantalla, la bandera de la Organización de las Naciones Unidas. Y es que Venezolana de Televisión se ha venido hasta acá acompañando a la delegación venezolana para mostrar lo que es el pronunciamiento y el alzamiento de Venezuela en defensa de la verdad, justamente hablando en contexto de lo que han venido presentando en este programa de Al Día, que tiene que ver con el alistamiento militar. El canciller decía en la intervención que tuvo de la reunión de cancilleres de la CELAC que Venezuela siempre va a levantar las banderas de la diplomacia bolivariana de paz, pero que también va a estar allí alistando a su pueblo, preparando a su pueblo para cualquier circunstancia, sea cual sea. Este contacto lo quisimos hacer con el programa El Día también, un poco para mostrar lo que es la presencia de Venezuela, no solo de la delegación, sino también del equipo periodístico que ha venido para acá. En este caso en Venezuela podemos ver la participación de todos los medios, quienes han estado aquí en este primer día de la 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU. Se espera además la participación de la mujer en un encuentro que va a haber ahorita en horas de la tarde, con la presencia de la presidenta del Instituto Simón Bolívar, que es la diputada Blanca Ecao. Vamos a estar muy pendientes de esa información para compartirla con ustedes. Sin embargo, bueno, un poco contarles la experiencia, una experiencia maravillosa que hemos tenido como equipo periodístico y mostrarles también cómo el mundo se ha desplegado para formar parte de alguna manera de el momento noticioso del mundo, sobre todo cuando justamente desde Estados Unidos se insta a la guerra. Quiero mostrarles, por ejemplo, no sé si lo logramos ver, un helicóptero. Esto quiere decir que seguramente por aquí en los alrededores pues hay alguna representación, alguna autoridad. Cada vez que eso ocurre, sobrevuelan helicópteros en esta área. Vamos a estar entonces muy pendientes de compartir muchísima más información con ustedes. Esto es parte del trabajo que venimos haciendo desde la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. Jocelyn y Roger, regresa al pase. Mira, gracias a María Gabriela Rodríguez, Boris Castellano, ese equipo además que ha estado muy atento desde muy tempranito, los hemos visto en distintos contactos hablando justamente de la verdad de nuestro país en estas instancias y cómo se defiende justamente como parte de todo este proceso que venimos mencionando nosotros, partiendo de este listamiento de la doctrina bolivariana, pero que tiene muchos elementos y parte de eso también es nuestra presencia, claro, en estas instancias. y dando la batalla en todos los espacios, estamos alistándonos, pero también en la parte diplomática, ¿no? Así es, la diplomacia bolivariana de paz. Bueno, dejaba una pregunta y agradecemos también a esta unión que se da precisamente con otros programas aliados como es 360, igualmente ellos saben que esta es su casa. Te comentaba también Néstor ya para cerrar, nos quedan 5 minutos, que rápido pasa el tiempo. sobre este respaldo que ha dado casualmente en ese contexto internacional Rusia y China. Sí, bueno,
hay un elemento interesante aquí, que hay un documento que salió aproximadamente el año pasado atribuido al Pentágono. Ese documento se llama casualmente Proyecto Simón Bolívar. Plan Simón Bolívar. En ese Plan Simón Bolívar se hace una proyección en el tiempo de cuáles serían las potencias las potencias económicas en el 2030 y en el 2050. Y resulta ser que para el 2050 todas las potencias económicas que están en los primeros lugares son países del BRIC. Es correcto. Sí. Y justamente el ataque del imperio de Estados Unidos y entre comillas, las locuras del emperador están orientadas a que eso no suceda. Y tenemos que recordar y tomar muy en cuenta el aspecto geopolítico. En el aspecto geopolítico, Rusia en su momento conformaba parte del Heartland, el centro de poder, el centro pues de la economía global rodeado por el Rimland, que sería Europa. Bueno, y aparte del aspecto del poder marítimo que se deriva del entorno. Entonces, aliarnos y tener nosotros el respaldo, pues, de una potencia de ese nivel y sobre todo de China, que con respecto a los problemas que tiene el presidente de Estados Unidos con China es para ver si se enemistan y él no le paga la deuda a China. Así como está haciendo Paraguay con Venezuela para no pagar la deuda por concepto de venta de petróleo. Bueno, sí, entonces, ciertamente hay unas voces agoreras que dicen, no, pero que esos son imperios. Sí, está bien, en su concepción pudiera verse de esa manera, pero son potencias que ayudan a crecer. No, que bajo el respeto de la soberanía, no implementando, mira, cambia tienes que hacer lo que yo te diga, entonces el tema de las sanciones, si no te alineas a lo que yo te planteo, entonces te sanciono, o sea. ¿Estás de acuerdo con esto, Néstor? Es lo que ha venido a pasar con Colombia y con Brasil, como les mencionaba cuando estábamos en anuncios, fíjense. La postura de estos dos países es a razón de qué, en contra de la decisión del presidente de Estados Unidos de agredirnos, de amedrentarnos. Bueno, el trasfondo que hay es que cualquier cosa que pueda ocurrirle en un escenario de conflicto a Venezuela, los primeros perjudicados van a ser ellos. Pero además las situaciones que se generan. Va a ser el reino de los Países Bajos, porque es frontera con nosotros, estarán como a 20 kilómetros de Falcón, le va a pasar lo mismo a Trinidad y Tobago, que ellos van a ser los primeros que reciban el daño colateral de cualquier acción militar en contra de Venezuela. Hablando de Trinidad y Tobago, que reculó después de lo que dijo, ¿no? Ante las declaraciones de la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Y del ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, porque es que realmente nosotros no estamos jugando. Que era como me mencionaba Jocelyn al principio, el hecho de que tengamos buena actitud. No significa que hemos perdido de vista el norte. Claro. Esos son dos asuntos totalmente distintos. No significa que hayamos perdido la aptitud. La actitud. Yo me río contigo, pero tú no eres mi amigo, eso puede ser. Es correcto. Esa premisa, ¿no? Bueno, y en la base del respeto, creo que eso ha sido un mensaje claro desde un principio. Vean nada más la carta que le envía el comandante en jefe al presidente de los Estados Unidos. Muy y clara, no por eso, o sea, lo cortés no quita lo valiente. Tal cual. ¿Okay? Y ahí, hay un trasfondo adicional, o sea, una medida de presión del parte del gobierno de Colombia y de Brasil en contra de la decisión de Estados Unidos. Sencillamente, cualquier acción de esta naturaleza, ¿en qué va a desencadenar? Porque ellos van a preferir aliarse a Venezuela y al BRIC que a la Organización de Tratado del Atlántico Norte. Claro. Tener armas, tener bases militares de la OTAN en su territorio compromete su seguridad. Hay que revisar incluso cómo han sido esas intervenciones de la OTAN en otras situaciones. En Colombia ya inició el proceso de revisión de adhesión de Colombia a la OTAN y el establecimiento de las bases militares. Y no les extrañe que en las próximas décadas la OTAN termine saliendo de la región porque, o sea, que es como que seamos vecinos, tenemos interdependencia es decir, lo que pasa entre Colombia y Venezuela. O sea, como yo voy a agredir a mi vecino, si todo el daño también lo voy a recibir yo. Sí, no tiene sentido. Es que incluso la OTAN acaba de perder ahorita una ficha importante en el Asia.
que es Japón, con la renuncia del primer ministro japonés, porque cuando llegó el primer ministro a asumir el cargo, él propuso la creación de la OTAN del Pacífico y estaba haciendo todas las gestiones para que eso se diera de esta manera. Ahora con su renuncia ya hay otra visión. Y con respecto a Trinidad, eso se veía venir. Se veía venir porque el año pasado, finalizando en el mes de diciembre, ellos Trinidad firmó un convenio o un acuerdo con el Comando Sur para prestar su territorio en caso de una operación contra Venezuela. Posteriormente lo desmintieron, pero fíjense que ahí están saliendo a flote pues todas esas ideas que se habían firmado ya el año pasado. Profe Olivi, Néstor, hemos llegado al final de este espacio. Quisiéramos quedarnos un rato más, pero no podemos. Así es. Bueno, espero que haya sido de su agrado. Agradecemos también a Whitney Testa, nuestra intérprete de lengua de señas venezolana. También agradecemos a todo el equipo de 360, a María Gabriela Rodríguez y Boris Castellano, quienes también hicimos ese contacto ya internacional. Bueno, el día está veloz. Al día. Estamos al día. Sin duda, esto que tocamos el día de hoy va a ser un antes y un después justamente en esta doctrina bolivariana. Obviamente, están sentadas las bases para que, en base, valga la palabra, al respeto, se siga respetando la soberanía de nuestro país y sobre todo nuestro espacio. Así que bueno, igual todo el pueblo venezolano está como muy atento y muy consciente también de esta situación. Recuerde la cita, de 2 a 3 de la tarde, el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Feliz Chao. tarde. Gracias. Somos TGC, somos futuro. Al día fue presentado por Banco de Venezuela. donde el mayor valor eres tú.